Placer siempre hablar con él, Fernando López Chiesa, que es tributarista y socio del ISIQUE y Litvin y Asociados, y nuestro hombre para explicarnos los temas difíciles. ¿Cómo estás, Fernando? Hola Gabriela, muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Acá todos ansiosos por el tema de lo que va a pasar en las elecciones, o vos no. Yo tengo la impresión de que todo el mundo está ansioso, pero no estoy muy Todo el segura. mundo. Me Ay, parece que bueno. sí, queremos saber a ver cuál es el resultado que va a tener nuestro país el domingo, una vez que se conozcan, bueno, cuáles son los resultados de estas elecciones legislativas, ¿no? Ay, sí, bueno, yo recién comentaba que en los últimos días el ministro Caputo, pero también lo dijo el presidente Milei, que iba a haber muchas reformas y plantearon dos ejes, laboral y tributario. En el laboral también hay una pata un poco impositiva porque cambiarían no solo los convenios colectivos, sino también cambiaría, puede llegar a cambiar cuánto tributan aportes patronales. Pero si yo te pregunto a vos, ¿qué es lo que sabés hasta ahora de lo que se está discutiendo, de a dónde tiene que ir una reforma laboral? ¿Cuáles serían esos puntos centrales que tienen que estar? Mira, te puedo comentar que la semana anterior, la semana Mm, más o menos hace 10 días, en Mar del Plata se llevó adelante el coloquio de IDEA, que es este coloquio donde participan todos los grandes empresarios de la Argentina, en el cual participó el ministro de Economía, Luis Caputo, y ujú. bajo el lema Juega Argentina, ¿no? Y hubo un panel interesante en el cual se trataron los temas fiscales bajo el lema Paremos la pelota, repensemos los impuestos. Entonces, en este lema de Paremos la pelota, lo que se quería plantear era, bueno, ¿cuál era la cancha en donde la Argentina iba a jugar? ¿Cuáles iban a Mm. ser esas reglas de juego? No, porque siempre pasa que todos los gobiernos van cambiando o prometen que van a cambiar y después no cambian. Entonces, que esa seguridad jurídica y fiscal y de determinada previsibilidad hace que básicamente el empresario pueda invertir, puede estar pensando en cómo ampliar su negocio y demás. Sin esas reglas, el resto no funciona. Y es ahí donde se empieza a disparar esta cuestión de, bueno, es necesario una reforma laboral, una reforma impositiva. Te Ujú. puedo decir que todavía esto está en pañales porque no tenemos la letra chica, no están circulando proyectos, pero básicamente todo lo que nosotros creemos es que esa reforma laboral, en principio, tiene que pensar en la empresa pequeña, en la pyme, en los porcentajes de las cargas sociales, de los aportes patronales. Hoy en día es muy costoso para la Argentina tener un empleado, si uno lo compara con otros países, ¿no es cierto?, del exterior, y sobre todo el tema indemnizatorio, ¿no? Esta gran industria del juicio, como a veces se la conoce, donde muchas veces tiene un costo sobredimensionado, ¿no es cierto?, el empresario. Entonces hay que simplificar el sistema laboral, hay que hacerlo dinámico sin perder los derechos, ¿no es cierto?, para los trabajadores. Eso es una cuestión central, pero hay que también adaptarlo a las nuevas realidades. ¿Qué significa eso de adaptarlo a las nuevas realidades? Una flexibilidad en el tema de contratación, porque siempre cuando se habla de una reforma tributaria, uno piensa, o nosotros los periodistas, yo pienso, en Sí, van a bajar los impuestos a los grandes empresarios y hay un punto que dijiste vos, las pymes, los que tienen pocos empleados, los que necesitan contratar pero tienen miedo porque después no lo pueden afrontar, muchas veces no son los que terminan siendo beneficiados y las pymes son las que generan mayor cantidad de empleo. exacto, y esto lo podemos ver, digo, en datos concretos publicados por el Ministerio de Economía, donde hoy la presión fiscal alcanza prácticamente un 29%. Y si Mm. solamente miramos lo que es la formalidad, lo que está registrado, este número puede llegar al 50%. ¿Cómo lo tradujo esto? Bueno, que hay una alta informalidad en la Argentina y esto se traduce en una competencia desleal. Entonces, hay algunos empresarios que a partir de un determinado nivel de actividad, de exposición y demás, tienen que tener todas las reglas en blanco. Y esto hace, ¿no es cierto?, una competencia desleal de aquel otro que puede vender, trabajar y demás y está como fuera del circuito. Entonces, la idea es que estas reformas apunten también a que todos puedan de alguna manera más simplificada o no, regularizarse, inscribir y estar como en esa igualdad de competencia tributaria. Yo sé que es difícil, que parece todo hasta utópico, pero es la única forma. Hoy la informalidad es alta, lo vemos también en la seguridad social.
sobre todo cuando lo que tiene que financiar a los pasivos, a los jubilados, no ha crecido el empleo en términos de formalidad. Entonces, bueno, eso hace que el sistema, ¿no es cierto?, de ese sistema solidario se vaya debilitando, ¿no? Sí, mira, hay un punto también que vos mencionaste, digo, y que yo venía pensando el tema de la simplificación, porque el gobierno también planteó el tema de que había desburocratizado, eliminado un montón de barreras. ¿Eso contribuyó a generar empleo? Porque hay una historia más o menos reciente, digo, para quienes tenemos ya algunos años más, con reformas tributarias en las cuales se habían levantado o morigerado impuestos empresarios en la época de Menem, no sirvió para generar empleo. En la época de la Rúa no sirvió para generar empleo. ¿Qué otras reformas hay que hacer? Porque parece que el gobierno actual implementó un sistema muy laxo, con muchas ventajas para grandes inversiones, que es el RIGI, y El sin RIGI embargo no llegan. Digo, no pasa no llega. nada. Exacto, y eso está pensado encima para algo grande, para los grandes emprendimientos de inversiones del exterior. Claro. Y muchas veces pasa que el ciudadano de a pie, el pequeño empresario, dice, bueno, ¿y a mí qué me toca de todo esto, no? Entonces, la simplificación que fue anunciada y fue implementada, se han eliminado muchos regímenes de información entre el contribuyente y el fisco. Antes las empresas tenían que informar un montón de cuestiones. Bueno, eso empezó a no informarse, el fisco tiene menos información, sobre todo lo que tiene que ver con los consumos, con esa intimidad del contribuyente. Pero eso solo no alcanza, ¿no? La idea es simplificar las declaraciones juradas de impuesto a las ganancias, que sean más fáciles, más accesibles, pero eso tiene que ver con una cuestión administrativa, por así decirlo. Acá lo que tiene que venir es tratar de incentivar el ahorro interno, el financiamiento del sector privado. Hay algo central en esto, que son el impuesto sobre los ingresos brutos, que muchas veces hemos hablado. Hasta tanto no se dialogue con el gobierno provincial, bueno, no ha habido en ese caso bajas significativas, sino por el contrario han aumentado esos impuestos. Entonces, bueno, toda esa carga fiscal es la que termina repercutiendo en el precio después final del consumidor final. Y otra gran deuda que tenemos, que ya está por cumplir 25 años, es el impuesto sobre los débitos y créditos. Allá por Que el todavía 2001, existe, todos los quieren eliminar y todavía están. y todavía están. Entonces, una promesa del ministro Caputo es decir, bueno, si logramos bajar un 3% más del gasto público, con todo el esfuerzo que ya se ha hecho, podría llegar a eliminarse este famoso impuesto sobre los débitos y créditos. Entonces, Bien. bueno, hoy tendríamos de alguna partida, por así decirlo, de gastos que se reducirían el impacto directamente en el contribuyente. Bien, me quedo entonces en la previa, antes de que estén las elecciones, con dos temas que vos mencionaste y que a mí me parecen muy importantes. Uno es la eliminación del impuesto al cheque, que se conoce comúnmente, que es los créditos y débitos, que eso sí requiere a lo mejor un mecanismo de compensación, un aumento de recaudación por otro lado, y el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto que se va encadenando y que toda la producción lo sufre, y que ahí depende sí del diálogo con gobiernos y con municipios también, no es solo provincial. Es solo provincial. Las municipalidades cobran impuestos que se llaman tasas, en realidad tasas de retributivas de servicio, la más conocida es la tasa de seguridad e higiene cuando uno tiene un local en alguna provincia. Obviamente si las provincias y los municipios no hacen un sacrificio en cuanto al gasto, y bueno, el nivel de impuestos no se va a poder bajar. Entonces digo, la nación lo hizo, bueno, las provincias deberían acompañar esto. Hoy en día las empresas buscan si voy a una municipalidad o me mudo a la de al lado para pagar menos el impuesto. Hemos leído en los periódicos que bancos cierran sucursales de una municipalidad y se mudan, ¿no es cierto?, a 2 kilómetros a otro municipio. Cuando voy a comprar a la municipalidad de Lanús, me dice que los precios están encarecidos un 3% adicional por el impuesto municipal que está. Entonces es necesario también repensar, ¿no?, este sistema federal que tiene la Argentina.
Bien, bueno, vamos a ver cómo es el resultado de las elecciones, porque también de ahí va a surgir qué margen tiene el gobierno para actuar solo o qué margen o qué presión va a tener para buscar consensos y los temas tributarios. Si quiere hacer una reforma, necesita 129 votos en la Cámara de Diputados, 37 en la Cámara de Senadores, necesariamente va a tener que salir a buscar acuerdos. Y me parece que va a ser muy interesante verlo eso. Porque estas reformas, digo, no se van a poder llevar adelante sin una reforma a través del Congreso. Tiene que pasar por una ley, tiene que pasar por el Congreso, y si no tiene esos acuerdos en mayoría, todo esto queda, ¿no es cierto?, en el aire. Entonces, es una cuestión central. Ya bastante en las provincias crean como hechos de impuestos a través de los regímenes de recaudación, a través de las retenciones, ¿no es cierto?, que es un mecanismo para saltear un poco el Congreso y anticiparse a una recaudación financiera antes que se genere la venta, por así decirlo. Y bueno, es una forma hoy de financiar financiarse las provincias. Entonces, bueno, si consigue ese consenso, ese acuerdo, esa mayoría, bueno, las reformas van a poder comenzar a transitar. Bien, Fernando, muchísimas gracias por esta charla. Creo que tenemos un panorama un poco más claro. Hay que esperar ahora el resultado de las elecciones y ver cómo se va a conducir la dirigencia política en busca de consensos para hacer reformas estructurales para el país que son tan necesarias para el crecimiento. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby, y nos estamos hablando en cualquier momento. Nos hablamos en muy breve tiempo. Gracias. Buen fin de semana. Un beso. Igualmente. Era Fernando López Chiesa, tributarista y socio de Lisicki, Lipin y Asociados, una de las consultoras vinculadas con temas tributarios más importantes del país y, como habrán escuchado, con tributaristas y especialistas que son súper claros.